puso en la carta pública, haciendo cargo de la derrota del presidente Alberto Fernández, sino que también en el ala económica va a poner plata en manos de la gente, que era la pretensión de ella desde el principio. Hola, Damián, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Hugo Agustina? Un placer. ¿Qué significa esto, la utilización de este fondo? Creo que son 4.000... Son 4.000 millones de dólares que los derechos especiales de giro. Bueno, se habla en las últimas horas de contabilidad creativa, ¿no? Porque lo que hace el Tesoro le da esos dólares al Banco Central, el Banco Central emite pesos que le da al Tesoro y después con esos dólares le vuelve a dar esos dólares para el pago del Fondo Monetario Internacional a cambio de unas letras intransferibles que se queda al Banco Central. O sea, el Banco Central claramente suma pasivos, digamos, remunerados a una tasa a los próximos 10 años y en definitiva lo que termina sucediendo es que lo que decía la carta de Cristina Fernández de Kirchner, casi exigiéndole a Guzmán que amplíen gasto, se va a dar con la utilización de esos fondos en parte. Seguramente parte de los pesos se los va a transferir al Banco Central, el Tesoro, para bajar un poco el nivel de deuda y poder emitir más en el futuro. Es complejo, pero traté de hacerlo más sencillo. Hablábamos fuera posible. de cámara que hubiese pasado si ese pedido hacia Guzmán hubiese sido en el primer semestre. Bueno, si hubiese sido en el primer semestre es contrafáctico, pero yo lo que digo es, si se hubiese incrementado el gasto público, el déficit fiscal, que es lo que le pide Cristina, es decir, bueno, Guzmán, vos a los primeros 7 meses del año tuviste déficit del 0,7%. En el presupuesto decía que era hasta el 4,5% el déficit respecto al Producto Bruto Interno. Bueno, supongamos que Guzmán hubiese tenido un nivel de déficit de ese tipo. Bueno, no tendríamos inflación del 2,5%, quizás estuviésemos en el 4%. No tendríamos un tipo de cambio de 185, 186 pesos, quizás tuviésemos un tipo de cambio de 230 pesos. Y no tendríamos el nivel de reservas en el Banco Central que tenemos, quizás hubiesen tenido que intervenir más el Banco Central con reservas en ese periodo. ¿Por qué? Claro. Porque hubiese puesto más pesos en la calle y yo creo que el gobierno ahí está haciendo un mal cálculo de la elección. Y lo digo esto analizando la microeconomía, analizando la macroeconomía. Porque creo que el gobierno piensa que esta elección es muy similar a lo que pasó en el año 2009, cuando perdió las legislativas. Y en aquel momento tuvimos una crisis financiera internacional. Sí. El gobierno ahora alude a que tuviste una prepandemia con Macri y una pandemia y ahora está recogiendo, digamos, los costos de aquello. Creo que no toman dimensión de algo que no pasó en ninguna elección. Es el costo social y sanitario. Claro. No, y eso excede a lo económico. No, claro. Y además la pérdida de votos en la tercera sección electoral del conurbano ha sido muy, muy duro. Ahora, volviendo a la economía, claramente se va a poner más plata en la calle. Sí. Claramente, a través de... se va a emitir esto ¿cuándo puede volver en inflación? Porque ayer Adorni decía, guarda, porque cuando vos emitís y ponés en marcha esa maquinaria, al año o a los 10 meses recién repercute finalmente en los datos de la economía más dura. ¿Esto es así o la inflación también puede ser un problema ya ahora, de cara al 14 de noviembre? Lo que te va a pasar es verdad lo que decía Manuel, actúa con rezago, pero ojo, ¿qué es lo que vamos a tener? De acá a noviembre seguramente yo lo que llamo es una inflación crucero del orden del 2,7%, acelerándose estacionalmente en el mes de diciembre. ¿Qué puede llegar a pasar en enero, en febrero? Que se recaliente el tipo de cambio. Y también eso puede llegar a generar mayor presión sobre la inflación. Y una situación importante, ¿qué pone el gobierno en el presupuesto? ¿Qué ponía el gobierno en el presupuesto? Bueno, el gobierno en el presupuesto del 2021, que tuvo en la carta de Cristina, decía, bueno, la inflación va a ser del 29%. La corrigió ahora del 43,5%. Sin embargo, el mercado ve una inflación del 48,7%. ¿Qué pasa con el último informe de presupuesto para el 2022? Bueno, Guzmán dice que la inflación va a ser del 33%, el mercado no, ve una inflación mayor, una inflación también del orden del 43%, que en definitiva no tomaba en consideración este paquete que va a ponerse en la calle, emisión de incremento del gasto público y ampliación del déficit. Por lo cual ahí lo que dice Manuel, seguramente cuando vos le preguntes al mercado qué inflación ve para el año que viene va a ser mayor, porque va a actuar justamente en el año 2022 sin ninguna duda. A eso tenemos que considerar cuál va a ser el tipo de reacción de la gente ahora que pones esos pesos en la calle sobre la brecha. Esos pesos que va a emitir el gobierno, ¿van a ir a consumo o hay expectativas negativas y en definitiva trato de ir a ahorro y van a ir sobre la brecha del dólar paralelo? Depende de la clase social, te diría... Perfecto, entonces el gobierno lo que busca es justamente que aquellos que hayan perdido poder adquisitivo, tratar de fortalecer
esa pérdida de poder adquisitivo. Por eso... Ganar la elección. El gobierno quiere revertir al menos en parte la derrota electoral del domingo pasado. Sobre todo en el conurbano, como decís vos. ¿Lo puede lograr si ponen... A ver, muchos leía entre tantas columnas hoy, uno dice, Rodríguez Sales está dando consejo a Cristina, teniendo en cuenta que las heladeras allí en su provincia generó una vuelta electoral. Digo, ¿eso es lo que el gobierno busca? ¿Lo puede lograr? En un mes y medio es difícil que se logre ese cambio. Es difícil que cambie el humor de shock tan rápido y alimente expectativas positivas. Porque no estás hablando solamente de cuánto más me puedo comprar en la góndola del supermercado, sino cuál es la perspectiva futura mía. ¿Y qué pasa? El gobierno también ahí toma algo ligero. Que el gobierno va a querer incrementar los salarios. Recuerden la carta de Cristina. Los precios tienen que estar los salarios tienen que estar alineados con los precios. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el mercado laboral? Los salarios privados están alineados e incluso en algunos casos están por encima del nivel de inflación. ¿Qué pasó con el sector público? Por debajo del nivel de inflación. ¿Qué pasó con el sector privado no registrado, informales? Recontra por debajo, 12 puntos por debajo. ¿Pueden reconsiderar eso y rápidamente hacerlo en un mes? Bueno, el martes es el día D, porque se trata del Consejo del Salario Mínimo, el Salario Mínimo Vital y Móvil, que toma los no registrados, aquellos que están fuera de convenio. Que está por debajo de la pobreza, le decimos a la gente. Exactamente. O sea que vos fíjate que eso va a poder ser en septiembre, lo van a recibir en octubre y quizás en noviembre. Van a ser 2 meses de incremento. Después también gatilla los planes sociales y las jubilaciones, porque es el 82% móvil. Además de eso, hay muchísimos argentinos que están en informalidad total. No tienen un recibo de sueldo, no tienen... Entonces ahí yo creo que pesa y justamente en el conurbano bonaerense es donde más se da ese fenómeno. Porque ahí lo que necesitas es recuperar la actividad económica, recuperar... Con heladeras no alcanza, decís vos. Sí, creo que ahí... Ni con lo que hace Quintela, no, el gobernador de Río Negro que reparte plata en la casa de gobierno, ya es una vieja tradición, en La Rioja van a buscar cuando la gente no puede pagar la luz y reparte plata. ¿No hay manera, decís vos, que repartiendo así se cambie? Yo creo que vas a poder incorporar a más gente, vas a poder mejorar el poder adquisitivo, seguramente en algunos sectores vas a poder recuperar el poder adquisitivo, pero ojo, quizás en el corto plazo a una pequeña porción de la población le mejores la situación de corto plazo de un mes y medio y después le generes digamos, un costo mayor, porque la inflación va a ser mayor, va a volver a poder perder poder adquisitivo y claramente vas a tener una suba de las brechas en el tipo de cambio sin ninguna duda. A eso le tenés que sumar que hay un retraso de los servicios públicos que también están en el presupuesto. También hay dilema de eso, porque en el presupuesto dice, bueno, para el que nos está escuchando, Damián, el año que viene, ¿van a aumentar las tarifas o no van a aumentar las tarifas? Hoy había una muy buena columna que de hecho le escribí por privado a Esteban Lafuente de La Nación, en el cual hacía una entrevista a un economista de Equilibra, y decía esta fantasía que tenemos los argentinos, de cuando el tipo de cambio está atrasado o las tarifas están atrasados, que de alguna manera tratamos de aprovecharnos de esa situación. Ahora, cuando esa situación, que era irreal, se produce el ajuste de tarifa, estoy diciendo, pero ¿por qué ahora viene el ajuste de tarifa? ¿Y ahora por qué viene el tipo de cambio? ¿Se entiende? Es como gozar de este pequeño corto plazo, pero después la sociedad no ve que eso va a tener un costo futuro. Es un gran análisis que se hacía hoy, esa nota a través de Esteban, Eso me interesa, ¿no? Quiero volver ahí, el costo del análisis a futuro, ¿no? Sí. Digo, esto va a afectar también a las arcas del Estado, porque ahora seguramente se va a venir algún tipo de reforma en planes, en sueldos, etcétera. ¿Cómo va a afectar eso? Quiero volver ahí puntualmente, de manera concreta. ¿Qué va a pasar después? Bueno, claramente lo que te va a pasar después es que por tener el beneficio que pretende el gobierno de darle sobre los bolsillos argentinos de corto plazo, lo que te va a pasar después es que, primero, las tarifas van a tener que seguramente eliminarse subsidios nacionales si querés acordar con el Fondo Monetario Internacional, que ahora casi pateaste el tablero. Segundo, el tipo de cambio que el gobierno lo ve en 131 pesos a diciembre, el mercado lo ve en 123 pesos a febrero. O sea que también ahí tenés una evolución del tipo de cambio que va a ir a inflación. Y segundo, como estos pesos que van a estar en el mercado van a actuar en rezago sobre el nivel de precios, vas a tener una gran erosión del poder adquisitivo el año que viene. El gobierno puede llegar a volver a decir, bueno, tenemos que volver a alinear precios y salarios. Ojo, que tenés 18 programas de contención de precios también en la inflación, que la gente se olvida.
Eso lo va a poder renovar con el sector privado. ¿Funcionan esos? ¿Cuántos programas? 18 programas de contención de precios, entre lo que son carnes, recordemos 2 o 3, por lo menos, para que la gente sepa que no están funcionando, pero que están. ¿Cuáles son? Precios cuidados, ferias barriales, sector de los medicamentos, que es uno de los que menos funciona, sector de la construcción, material de obra. En el kirchnerismo más duro dicen hay que ajustar por ahí, es decir, que se apliquen efectivamente esos programas que en la práctica no funcionan. Sí, es verdad. De hecho, lo que te está sucediendo es que a través de la Secretaría de Comercio de Pablo Español, lo que va a intentar es que ahora se ponga en vigencia esos programas que en definitiva en la realidad mucha gente no accede. Son, como te digo, son 18 programas que en definitiva pierden el control, es muy difícil establecerlos. Pero digo, supongamos que se quiera volver a alinear de vuelta salarios y precios el año que viene. Bueno, va a ser otra tarea titánica para poder hacerlo. Y a mí me parece que el fenómeno que hay que analizar es cómo logro recuperar la inversión privada del empleo. Y no están dadas las condiciones, Agustina, porque vos no podés generar una mejora del salario si no hay un producto detrás. Si, no si algo se produjo en la economía, tanto un bien o un servicio, si no se recupera la inversión privada va a ser difícil. Esto que está haciendo el gobierno es poniendo plata en la calle. Yo lo explico fácil, mirá. Si una empresa, ponele que el Estado, en vez de poner esos pesos en la clase, en el bolsillo de la clase, lo pusiese a financiar al sector privado. Y el sector privado no hubiese pasado esto de la tensión política y buenas expectativas, gane o pierda quien pierda y gane quien gane. Entonces, ¿qué hace? Toma esa deuda, genera un bien, compra un bien de capital y pone empleo. ¿Bien? Entonces eso, en definitiva, lo que hizo es un círculo virtuoso a la economía. Va a expandir la economía realmente. ¿Qué hace el gobierno? Pone pesos en el bolsillo de la gente. ¿Tiene una contraprestación eso? Ninguna. Bárbaro. ¿Qué va a terminar? Sí, consumo, bárbaro. Vos por ese consumo... Es como, digamos, la satisfacción inmediata, ¿no? Claro, el horizonte está ahí, la olla. En vez de la polenta viene el asado. Perfecto. Vos generaste más consumo. Sí. Por ese consumo que generaste más empleo, generaste una creación de riqueza genuina. Probablemente no. Y no. Claro, entonces, políticas de fondo, digamos. Exactamente. Entonces lo que te va a pasar es que eso es un costo hundido, en definitiva. Vos tiraste esa plata, pero no tuvo un retorno inmediato, porque fue por un momentito. O sea, nadie va a comprar una nueva máquina y va a generar un nuevo empleo por esa acción del gobierno. En cambio, si yo tengo un financiamiento, compro un bien de capital y veo expectativas positivas, voy a, obviamente, producir en escala, no por un mes y medio, 2 meses. ¿Cómo llegamos a esas políticas de fondo, ¿no? Justamente para producir empleo genuino, por ejemplo, para promover inversiones? Bueno, fíjate que cada vez que las elecciones dejan algo bueno, algo positivo. ¿Cuál fue la primera reacción del gobierno? Me parece que positiva. El empleo joven, donde hay un desempleo de más del 24%. ¿Qué pasó la semana pasada? Ya sacó una acción para ese sector del empleo joven. ¿Cuál fue? La posibilidad de que el sector privado pueda contratar por 12 meses subsidiado ese trabajo y con disminución de los impuestos en las cargas patronales. ¿Por qué lo hizo? ¿Por el resultado de las elecciones? No lo hizo porque fue una política de Estado, fue una política electoral para ese segmento. Ese es el resultado de las elecciones. Digo, cuando la gente va a votar, también vota esto. Por supuesto. Fuerza claramente a que en definitiva se tomen acciones sobre ese segmento de la población. Ahora, contame el mercado, como última, si podés breve. El mercado respondió después de las elecciones casi de manera favorable. Para muchos analistas es porque están viendo que el kirchnerismo empieza a caminar su último tramo, digamos. ¿Para vos es la misma lectura, no? No, yo no hice esa lectura, Hugo, porque yo lo que veía el lunes es decir, la verdad, ¿cambian las condiciones con un equilibrio diferente en el Congreso de la Nación? No, porque el Ejecutivo, en definitiva, respondió peor de lo que yo pensaba el lunes y lo que vos también pensabas el lunes. ¿Por qué? Porque en definitiva te quedan 2 años de gestión de la actual conducción en el cual el mercado no tiene buenas expectativas. Es más, te digo, en algún momento el mercado no fue tan adverso esta semana porque entre la puja entre Cristina y Alberto esperaba otra resolución que en la que definitiva terminó generándose en el mercado. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana con el cambio de gabinete. Ya está con nosotros. El lunes va a ser fundamental verlo. Fundamental. Claro. Gracias, Damián, por la visita. Muchísimas gracias. Nosotros Waldo Wolf y Eduardo Amadeo. Nos metemos en la política en este horario, sobre todo para analizar este cambio de gabinete. Nos enteramos que Kicillof fue a visitar a Cristina Fernández. Claramente para muchos, en este frente de todos contra todos, dicen algunos, hay una clara ganadora. Le empezamos a preguntar a Wolf si coincide con esto y cuál va a ser la medida de Juntos por el Cambio a partir de mañana. ¿Qué tal, Wolf? Gracias por la visita. Eduardo Amadeo, Eduardo Amadeo, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El gran ganador ha sido la ciudadanía, que se ha expresado en disidencia contra un modelo que está acabado, terminado y mirando absorto cómo se pelean entre ellos. Así que
nada bueno puede salir del cinismo, de la hipocresía, de no escuchar lo que pasa en las urnas. Esta semana, atónitos, hemos visto cómo se han peleado entre ellos, cómo salió Daer a decir que esto era un problema, pero el neoliberalismo, pero Macri, absortos a lo que ha dicho Vallejos. Vallejos dijo... no quiero decir las barbaridades que dijo. No, pero espere porque la escuchamos, ya que y también escuchamos el análisis de Eduardo Medio. Escuchamos a Fernanda Vallejo. Para muchos es la voz de Cristina, o en verdad una búsqueda de la verdad que se esconde detrás de esta alianza al Frente de Todos con un cambio rotundo de gabinete. La escuchamos. Pasaron 2 años y no estamos gobernando. Apenas se gestionó y se administró la pandemia. Y por cierto, más allá de lo que decimos de la boca para afuera, los resultados también son pésimos. Tuvimos a la gente encerrada y ojo que yo soy una defensora de la cuarentena, pero no como la hicimos. Para tener a la gente encerrada tenés que garantizarle el morfi y no lo garantizamos.